Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa, bienvenidos a mi hogar. Hoy ha amanecido lloviendo, me he levantado temprano, sobre las 7 de la mañana, y he desayunado con Ainara. Bueno, más bien me he hecho un cafecito con ella. Después he hecho un poquito de deporte, media horita, y ya sabéis lo importante que es movernos un poco cada día. No importa qué deporte sea, salir a caminar o hacer ejercicio en casa o cualquier cosa que nos haga sentir bien. A mí es verdad que aunque solo sean 30 minutitos, me ayuda muchísimo. Y bueno, pues eso, como os decía, el día ha empezado lluvioso desde primera hora. Ahora parece que ya ha dejado de llover, pero ya sabéis que a mí estos días me encantan. Me encanta estar tranquila en casa cuando llueve, disfrutar del ambiente, ir haciendo las tareas poco a poco y tomarme el día con calma. Siento que son días perfectos para estar en casa, poner todo en orden y disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Así que hoy voy a dedicar gran parte del día a la limpieza del salón. Y bueno, pues para mí mantener la casa limpia y ordenada no es solo una cuestión de limpieza, también me ayuda a sentirme más tranquila, más cómoda en mi casa. Y algo que eso sí he aprendido es que no hace falta hacerlo todo perfecto ni hacerlo todo de golpe. Aunque a veces penséis que realmente lo hago todo perfecto, pues no es así. Tengo, por supuesto, muchísimos fallos. Y poco a poco, con pequeñas rutinas diarias, pues es verdad que todo se hace muchísimo más llevadero. Y lo primero que voy a hacer es recoger un poco todo lo que está desordenado, porque es verdad que al final, cuando cada cosa está en su sitio, mantener la casa limpia y organizada resulta muchísimo más fácil. Por eso creo que es tan importante que cada cosa tenga su lugar. Es verdad que a veces vamos acumulando cosas o las vamos dejando por donde podemos, y sin darnos cuenta eso hace que luego veamos la casa muchísimo más caótica. A mí me ayuda mucho ir recogiendo poco a poco durante todo el día. Voy devolviendo siempre cada cosa en su sitio cuando termino de utilizarla. Y bueno, pues son pequeñas rutinas, pequeños hábitos que funcionan, a mí me funcionan mucho. Mantener el orden también me ayuda a ahorrar tiempo, a sentirme tranquila y a disfrutar más de mi casa, porque cuando la casa está recogida parece que todo está en calma. A mí por lo menos me hace sentir eso, y al final pues son esas pequeñitas cosas las que hacen que el día sea más sencillo y más agradable.
Tengo una lavadora de ropa negra por poner, pero antes quiero lavar las fundas del sofá y volver a colocarlas y dejarlas listas antes de que vengan todos. Y bueno, pues ya sabéis lo importante que es que una casa huela bien. Para mí una de las claves es lavar los textiles con frecuencia. Yo las fundas del sofá las lavo todas las semanas y las fundas de los cojines, pues bueno, una vez al mes para que no se estropeen tanto. Y bueno, pues al final que la casa huela bien no es solo algo estético, influye también mucho en cómo nos sentimos en ella. Ya sabéis que el olfato está ligado a emociones, a la memoria. Y bueno, una casa ordenada puede no sentirse del todo limpia si no huele bien. Y por eso es tan importante cuidar el olor de nuestro hogar. Nos va a ayudar a relajarnos, a sentirnos mejor. Y bueno, por otro lado, también es lo primero que perciben las visitas. Y yo os digo que no es complicado, solo hay 5 puntos clave y es ventilar, controlar la cocina, controlar la basura, lavar los textiles y bueno, y usar aromas suaves. En resumen, una casa que huele bien se siente más limpia, más tranquila y muchísimo más agradable. Después de doblar la ropa, me gusta pasar el quitapelusas por el sofá. Ya sabéis que la ropa va soltando pelusitas y como todavía no tengo las fundas puestas, aprovecho para hacerlo así y dejarlo pues un poquito más limpio. Hoy voy a hacer unas galletas de mantequilla que están riquísimas y la verdad es que son súper facilísimas de hacer porque no me llevan más de 15 minutos y como hoy no tengo mucho tiempo y bueno, además lleva muy poquitos ingredientes, lleva 250 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, un huevo y una cucharadita de levadura. Y de verdad que están buenísimas, así que os animo a que las probéis. Voy a aprovechar que he sacado este tapetito de silicona para enseñároslo porque me habéis preguntado muchísimo por él.
La verdad es que para amasar va genial porque no se pega y no ensucio la mesa. Lo compré de Shein, me costó bastante barato. Bueno, ya sabéis que en Shein hay cositas económicas y la verdad es que estoy encantada con él porque me funciona súper bien. Y ahora mientras esto se va haciendo en el horno a unos 180 grados, son unos 10 minutitos más o menos, voy a aprovechar para cortar la sandía que compró José, porque ya sé que si no la corto, luego no se la van a comer y además está carísima ahora mismo, creo que me dijo que le costó casi 9 euros, además es pequeña, así que no me gustaría nada que se acabara estropeando y tener que tirarla. El otro día vi un comentario que decía algo así como, bueno, mírala, si es que parece que a ella le gusta hacerlo todo y sus hijos no hacen nada. Y bueno, pues primero que todo es que nadie sabe lo que hacen mis hijos en casa, porque aunque no les grabe, pues es verdad que ellos tienen sus tareas asignadas. Y no me gusta hablar de comentarios, pero en este caso sí que me afectó un poco porque, bueno, pues se nombraba a mis hijos. Cuando yo grabo una escena con mis hijos, si os dais cuenta, son escenas muy cortitas y ante todo les pido permiso. Y bueno, si ellos me ayudan, solo que no aparecen en los vídeos, simplemente porque no les gusta que yo les grabe durante muchísimo tiempo y yo lo respeto. Pero bueno, pues al final en casa nosotros funcionamos como un equipo. Yo cuido de ellos y ellos también cuidan de mí y colaboran en lo que pueden. Y bueno, pues y sinceramente es que no entiendo qué tiene eso de malo. Para mí la familia es eso, es compartir, es apoyarnos y ayudarnos entre todos. Y bueno, no voy a volver a hablar de ningún otro comentario, simplemente quería dejar aclarar esto un poquito y nada, que nosotros somos un equipo que se cuida y que se ayuda en el día a día. Y bueno, pues después de este almuerzo rapidito de 10 minutitos y este pequeño descanso que me he tomado, porque bueno, la verdad es que tenía hambre, voy a empezar ya con la limpieza del salón y voy a comenzar con el balconcito, aunque es pequeño, a nosotros nos gusta mucho salir ahí, sentarnos un ratito y tomar el aire. Por eso me gusta tenerlo siempre limpio, recogido, porque bueno, pues si el balcón está sucio, al final toda esa suciedad acaba entrando dentro de casa y nos sirve de mucho haber limpiado el salón. Además es algo muy sencillo porque simplemente paso la bayeta húmeda por la barandilla, por el banco, barro un poquito el suelo
limpio las ventanas, mosquitera y bueno, y la verdad es que todo queda perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es darle un pequeño repaso a la lavadora, voy a revisar los filtros y comprobar que todo esté en orden. Y si hay algo que he aprendido es que hacer pequeñas limpiezas de mantenimiento me ahorran limpiezas mucho más profundas y bueno, a mí esto me ayuda muchísimo. Lo primero que hago es desmontar el filtro por si hay algo atascado y aprovechar para dejarlo bien limpio. Y bueno, es que al final mantener los electrodomésticos en buen estado, simplemente con pequeñas limpiezas de vez en cuando, también nos puede ahorrar muchísimas reparaciones. Es importante lavar bien el cajón para evitar que se acumulen restos de suavizante, aunque ya sabéis que yo utilizo la mezcla de suavizante que preparo yo misma, que al llevar vinagre me ayuda muchísimo a que no se queden restos ni se acumule la suciedad. Y bueno, pues simplemente para limpiarlo utilizo simplemente un estropajo, es con lo que más fácil me es. Es un estropajo que utilizo expresamente para esto y nada, simplemente lo friego y lo enjuago bien. Así evito que con el tiempo se me genere suciedad, malos olores y bueno, pues mantengo siempre la lavadora en buen estado durante más tiempo. No me olvido de limpiar la puerta y bueno, pues aprovecho también para limpiar la goma. Para la goma utilizo un poquito del multiusos casero que preparo con 2 cucharaditas del jabón negro porque la verdad es que me ayuda muchísimo a eliminar los restos de jabón y la suciedad que se va acumulando. Me aseguro de dejarla bien limpia, repasando bien cada rincón para que quede en perfecto estado. Y ya por último hago un lavado de mantenimiento, añado un poquito de vinagre al tambor y al cajón y pongo un programa corto de unos 40 grados y de verdad que esto me ayuda a que la lavadora se mantenga limpia y a que la ropa huela siempre bien. Para empezar con el salón, lo primero que voy a hacer es apartar el sofá para poder limpiar bien la alfombra
Y aspirar también debajo del sofá, bueno, así me aseguro de llegar a todas esas zonas donde normalmente se acumula el polvo. Hoy voy a limpiar también el rodapié un poquito más a fondo. Yo todas las semanas le paso un plumero, pero de vez en cuando me gusta hacer una limpieza un poquito más profunda. Y nada, para ello simplemente voy a usar un barreño con un poquito de agua caliente y un par de cucharadas del jabón negro. Y como ya sabéis y como siempre os digo, yo siempre limpio de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, paso a paso, zona por zona y sin dejarme nada. Y como os decía antes, lo que hablábamos al principio del vídeo, la importancia de ordenar primero antes de limpiar, porque así todo es mucho más fácil. Cuando todo está recogido se puede acceder bien a todas las superficies, al suelo y a cada rincón, sin que tengamos obstáculos. Además se limpia más rápido y mejor. Y bueno, nos evita estar moviendo cosas de un sitio a otro. Por eso para mí el orden es primordial y hay pequeños hábitos que a mí me funcionan muy bien. Y bueno, lo primero es tener un lugar para cada cosa. Yo, por ejemplo, utilizo una cestita o bandejita para los mandos. También utilizo una cesta para las mantas que siempre doblo y guardo cuando termino de usarlas. Es clave cada cosa a su sitio en el momento porque eso marca una gran diferencia. Y bueno, pues otro hábito que a mí me ayuda mucho es no dejar las cosas para luego. Si algo se usa, se recoge al instante. También intento dedicar 5 minutos al final del día al dar un pequeño repaso rápido, aunque eso es verdad, que cuando hay niños a veces esto se complica un poco porque, por ejemplo, mis hijos se quedan hasta un poquito más tarde mirando la tele y bueno,
pero incluso puede ser lo primero que hagamos al levantarnos. Podemos al levantarnos recoger los cojines, las mantas y dejarlo y que eso sea lo primero que quede despejado. También me ayuda mucho tener pocos elementos a la vista, porque menos cosas tengo decorativas, más fácil es mantener el orden. Y por último, lo más importante para mí es no dejar que el desorden se acumule. Mantener un poquito cada día hace que luego no tenga que hacer una limpieza mucho más grande. Así que bueno, que con pequeños hábitos diarios, el salón se me mantiene siempre mucho más recogido y agradable. A veces me preguntáis qué utilizo para limpiar el televisor y simplemente lo hago con una bayeta limpia, sin ningún tipo de producto, sin ningún líquido. Simplemente es quitarle un poquito el polvo. En este caso estoy utilizando una bayeta que compré de Tupperware, que es específica para cristales, y la verdad que con esto se queda perfecto. En el rodapié a veces aparecen pequeñas marcas de los roces con las sillas y para eso lo que utilizo es el borrador mágico que compro en Mercadona. La verdad es que funciona genial porque con muy poco esfuerzo esas marcas desaparecen enseguida y el rodapié queda impecable. Y ya por último, lo que utilizo para fregar el suelo son dos cucharadas del jabón negro y un chorrito del fregasuelos rosa que compro de Mercadona, que la verdad es que me encanta cómo huele. Y de verdad que últimamente se me están quedando los suelos súper limpios, con muy buen olor y un acabado que me gusta muchísimo. Y ya al final de todo viene nuestro premio, es encender dos velitas y darnos un momento de descanso. Me gusta mucho hacer esto porque es como nuestra pequeña recompensa después de dejar todo limpio y recogido. Encendemos las velas, respiramos un poco y simplemente disfrutamos del salón ya en calma. Y bueno, ahora me voy a poner a hacer la comida, que hoy voy a preparar algo muy rico. Eso sí, hoy toca pescado.
Pues eso, que hoy voy a preparar una merluza en salsa verde que está riquísima. Y bueno, pues esta es una receta que hacía muchísimo mi madre y de hecho creo que era la única forma de pescado que realmente me gustaba. Es una receta súper sencilla, además lleva muy poquitos ingredientes, no requiere mucho tiempo porque se hace en menos de una horita y la verdad que queda un plato delicioso. Simplemente voy a cortar una cebolla en trocitos muy pequeños, unos ajos, 4 o 5 ajos también en trocitos muy pequeños y es sofreírlo todo. La cebolla yo he puesto una entera porque es pequeña, pero bueno, si la cebolla que vais a utilizar es muy grande, os recomiendo que pongáis solo la mitad. Mirad qué guapa está mi niña, es uno de los amores de mi vida. Acaba de llegar del instituto y siempre viene súper cansada y acalorada, porque además el camino es cuesta arriba, así que llega agotada. Ahora, bueno, pues le toca descansar un poquito y reponer fuerzas ya aquí en casa. Yo, como ya me habéis visto, he puesto unas patatas a hervir porque hoy quiero hacer las patatas hervidas y luego fritas como acompañamiento. Y bueno, y una vez está frita la cebolla con los ajitos, añado una cucharada sopera de harina y lo remuevo bien para que se sofría y pierda ese gusto a harina que no nos gusta nada. Una vez se ha sofrito la harina, le añado un vaso de vino blanco, que esto le va a dar un sabor muy rico a la salsa y le va a ayudar a que se integren todos los ingredientes. Y ya por último añado el caldo de pescado. He puesto 2 vasos, pero si luego veo que hace falta, añadiré un poquito más. Y aquí está el otro amor de mi vida. Acaba de llegar también de la academia. Y bueno, pues ahora ya va a ponerse cómodo y a descansar un ratito. Ahora voy a añadir un buen puñado de perejil, que es lo que le da ese toquecito característico a la salsa verde. Y bueno, no sé si sabéis que este es un plato típico de la cocina vasca, así que desde aquí un beso muy fuerte a todos los vascos y perdonadme de verdad si no me sale el plato como debiera ser. Seguro que a vosotros os queda muchísimo mejor. He añadido un vaso más de caldo de pescado porque he pensado que me iba a faltar. Y bueno, a nosotros nos gusta la salsa un poquito más ligera y melosa. Ahora simplemente es dejar que la merluza hierva unos 7-8 minutos, la dejo, o 10 minutitos más o menos. Luego ya añadiré las gambas, las dejo otros 3 o 4 minutitos. Y ya por último las almejas hasta que abran. De verdad no os podéis imaginar lo rico que huele esta comida. A mí la verdad es que los guisos de pescado son de los platos que más me gustan, incluso más que la carne.
Así que yo os recomiendo muchísimo que lo hagáis y lo probéis porque de verdad que está delicioso. Me he dado cuenta de que estos tomates, bueno, José hizo la compra y los colocó aquí, pero veo que ya están un poco maduros, así que los voy a meter en la nevera y en su lugar voy a poner estas ciruelas que compré ayer. Bueno, ya que todavía están un poquito verdes, así las ayudo a que maduren un poquito. Y ahora sí, por fin es hora de comer. Vamos a probar este plato tan rico y bueno, la verdad es que me encanta cuando la comida queda así, con tan buena pinta y tan casera. Ha llegado el momento de despedir el vídeo, que bueno, que ya sabéis que espero que os haya gustado acompañarme en este día de limpieza, día de cocina y de rutina en casa. A mí me encanta compartir estos momentos con vosotros, que la verdad es que son tan sencillos, pero tan reales del día a día. Ojalá este vídeo os haya transmitido un poquito de calma, un poquito de motivación o simplemente que os haya hecho compañía, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.